Hay algo que la mayoría de los creyentes en el mundo observa cada año como el momento más oscuro de la historia humana. Y al mismo tiempo, si te detienes a leer los textos con la atención que merecen, lo que el Viernes Santo registra no es una tragedia que aconteció por accidente, sino la ejecución paso a paso, detalle por detalle, de un manual escrito 1400 años antes de que un solo clavo fuera forjado. Cada hora, cada palabra, cada instrucción física que rodea la crucifixión espeja, con una exactitud que desafía cualquier explicación casual, el ritual del Cordero Pascual del Éxodo. Lo que estás a punto de descubrir no es interpretación espiritual libre. Es correspondencia documental entre dos textos separados por 14 siglos, y una vez que lo ves, es imposible no verlo. Antes de continuar con esto, si este tipo de revelación bíblica toca algo profundo en tu espíritu, suscríbete a este canal. Aquí es donde destapamos lo que ha estado a la vista, en las mismas páginas que conoces, esperando ser descubierto. Había dos hombres crucificados ese día junto a Jesús en el Gólgota. Los soldados romanos tenían instrucciones de acelerar la muerte antes del inicio del Sabbat. El método era sencillo. Quebrar las piernas eliminaba el apoyo del cuerpo y la asfixia seguía en minutos. Ejecutaron ese procedimiento con los dos hombres crucificados a los lados. Llegaron al centro. Se detuvieron. Jesús ya había muerto. Las piernas quedaron intactas. Juan, el único evangelista que estaba presente en el lugar, lo registra en el capítulo 19, versículo 33. Y agrega una observación que muchos lectores modernos dejan pasar. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. La Escritura que cita no está en ningún texto del Nuevo Testamento, está en el Éxodo, escrita 1400 años antes de ese momento en el Gólgota. Éxodo 12, versículo 46. Dios da a Moisés las instrucciones del Cordero Pascual e incluye una especificación que en ese momento, para un israelita en Egipto, tenía una función práctica y nada más. No quebrarán hueso suyo. Era una instrucción concreta sobre cómo manejar el animal sacrificado esa noche, sin ninguna explicación adicional de por qué ese detalle era necesario, sin ningún comentario profético que dijera que esto apuntaba hacia algo más. Lo que ningún israelita en Egipto podía saber esa noche es que estaba siguiendo un protocolo que cumpliría un solo cordero más de 1 milenio después, en una colina afuera de Jerusalén, mientras soldados que no conocían el Éxodo tomaban una decisión que lo confirmaba sin saberlo. Alfred Edersheim no estudiaba el judaísmo desde afuera como observador externo. Nació en Viena en 1825 dentro de una familia judía. Recibió formación rabínica desde niño y conocía los rituales del templo con la intimidad de quien los había vivido. Más tarde se convirtió al cristianismo y dedicó décadas a documentar con rigor lo que había aprendido desde adentro. Su obra, El Templo, su ministerio y sus servicios, publicada en 1874, permanece hasta hoy como una de las referencias académicas más sólidas para reconstruir los rituales del Segundo Templo en el siglo I. Edersheim documentó los tiempos, los instrumentos, las señales y los procedimientos del sistema sacrificial con una precisión que ningún teólogo de escritorio podía ofrecer. Lo que documentó vuelve los relatos de la pasión imposibles de leer de la misma manera. El efecto más inmediato de los registros de Edersheim no se ve en las páginas sobre el templo, se ve en el calendario. Éxodo 12, versículo 6, establece que el Cordero Pascual debe ser sacrificado el 14 de Nisán. Juan, al registrar los eventos de la crucifixión, señala en el capítulo 18, versículo 28, que los líderes religiosos no querían contaminarse antes de comer la Pascua, y en el capítulo 19, versículo 14, identifica ese día como la preparación de la Pascua.
La crucifixión ocurrió el 14 de Nisán, el mismo día que Éxodo 12 identificó como el día en que el Cordero Pascual debía ser sacrificado. Esta no es una superposición calendárica vaga, es la primera coordenada de un mapa que se vuelve más preciso con cada detalle que sigue. Misma fecha, mismo ritual, mismo propósito declarado en ambos textos, y eso es apenas el primer punto de correspondencia, porque lo que continúa no son paralelismos generales que podrían atribuirse a la cultura del tiempo, son especificaciones técnicas, detalles físicos que no se pueden reorganizar después del hecho, instrucciones que requieren que el mismo autor haya escrito los dos textos, separados por 14 siglos, redactados por manos completamente distintas. Cada uno de los detalles que estás a punto de ver es, tomado individualmente, asombroso. Pero tomados juntos, la acumulación deja de ser una curiosidad y se convierte en algo que merece un nombre diferente. Si lo que estás escuchando está moviendo algo profundo en tu espíritu ahora mismo, escribe en los comentarios: Jesús, confío en ti. Ese es el reconocimiento de alguien que empieza a ver el patrón. 4 días antes del 14 de Nisán, el 10º día. Éxodo 12, versículo 3, contiene una instrucción que rara vez se analiza en detalle. Cada familia tomaría un cordero, y el versículo 6 precisa que ese animal debe ser guardado hasta el 14 de ese mes. 4 días de custodia en los que el cordero permanece en el hogar, observable, accesible, evaluable. El equivalente del 10º de Nisán en la última semana de Jesús es lo que los evangelios registran como la entrada triunfal a Jerusalén, lo que hoy llamamos Domingo de Ramos. Desde ese momento hasta el 14, Jesús enseña públicamente en el templo y es interrogado repetidamente por fariseos, saduceos y escribas. Son exactamente 4 días. El mismo periodo que el Éxodo prescribía para el cordero antes del sacrificio. Éxodo 12, versículo 5, añade una condición que el cordero debía cumplir antes de ser aceptado. Debía ser sin defecto. En el sistema sacrificial israelita, un animal con defecto no podía ser ofrendado. Era inaceptable. La inspección de 4 días servía precisamente para confirmar que el animal cumplía ese requisito. Ahora considera lo que sucede durante los 4 días de interrogatorio en los que Jesús es examinado. Pilato, después de interrogarlo, declara: «No hallo en este hombre ningún delito». Lo repite, lo dice una tercera vez. El gobernador romano que lo condena a muerte afirma públicamente, en 3 ocasiones distintas, que no encuentra falta en él. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, aplica ese vocabulario directamente, como de un cordero sin defecto y sin mancha. La lectura común de esos juicios los enmarca como fracasos de la justicia humana, como teatro político, como presión de una multitud que doblegó a un funcionario. Eso puede ser cierto en el nivel histórico visible, pero hay otra capa que el texto no oculta. 4 examinadores distintos, Anás, Caifás, Herodes, Pilato, evalúan a Jesús en ese período de 4 días. Ninguno encuentra defecto. Todos concluyen de alguna forma que no hay causa para la condena, y sin embargo la condena sucede. Lo que el Éxodo establecía como requisito del Cordero, la verificación de su integridad ante testigos, quedó documentado en los registros de 4 funcionarios que no sabían que estaban cumpliendo una lista de requisitos que Moisés había recibido 13 siglos antes. La primera carta de Pedro no está haciendo una comparación poética cuando aplica el vocabulario del Cordero Pascual a Jesús. El capítulo 1, versículo 19 dice: «Fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha,
La preposición, como en el griego original, es hos, que puede indicar semejanza, pero también puede indicar que se está identificando la categoría a la que algo pertenece. En este contexto, dado que Pedro tiene acceso a todo el sistema tipológico del Éxodo, la identificación es más precisa que la comparación. No está diciendo que Jesús se parece a un cordero pascual. Está diciendo que Jesús es lo que el Cordero Pascual anticipaba. Esa distinción cambia la naturaleza de lo que el Éxodo contiene. No se trata de que las instrucciones del Éxodo sean una alegoría espiritual que puede interpretarse libremente. Las instrucciones del Éxodo 12 eran especificaciones contractuales. Cada requisito, la fecha, los días de custodia, la ausencia de defecto, el método de sacrificio, lo que debía hacerse con los huesos. No era sugerencia ni símbolo decorativo. Era protocolo que debía cumplirse exactamente. Lo que resulta extraordinario es que esas mismas especificaciones aparecen cumplidas en los relatos de los evangelios con una exactitud que no requiere interpretación adicional. El texto las cumple tal como están escritas. La pregunta no es si la conexión existe. La pregunta es, ¿qué explica que exista con esa precisión? El capítulo 19 de Juan registra un detalle que ocurre horas antes de la muerte de Jesús en la cruz. Versículo 29. Había allí una vasija llena de vinagre, y ellos empaparon en vinagre una esponja, la pusieron en un hisopo, y se la acercaron a la boca. Un soldado romano ofreciendo vinagre a un condenado en la cruz, usando una rama de hisopo. Es un detalle tan específico que la mayoría lo pasa por alto como curiosidad etnográfica. Pero el hisopo no es un detalle menor en el corpus bíblico. Es el instrumento que Éxodo 12, versículo 22, prescribía para una función muy específica. Tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que estará en un lebrillo, y aplicaréis en el dintel y en los dos postes de la puerta de la sangre que estará en el lebrillo. Si esto es resonando en tu espíritu, dale like a este video ahora mismo. No por nosotros, sino para que esta revelación llegue a alguien más que la necesita hoy. En Éxodo 12, el hisopo es el instrumento específico que lleva la sangre del cordero hasta el umbral. En Juan 19, el hisopo es el instrumento que aparece en el momento final de Jesús en la cruz. Diferentes contextos, diferente substancia, pero el mismo instrumento, nombrado específicamente en los dos textos. ¿Por qué el hisopo? La pregunta tiene una respuesta práctica. El hisopo era una planta de tallo suficientemente firme para cargar una esponja húmeda. Era accesible en la región. Era funcional. Pero la pregunta más profunda no es por qué los soldados usaron hisopo. La pregunta es por qué Juan consideró necesario registrar ese detalle. Juan pudo haber escrito simplemente que le dieron vinagre. En cambio, preservó el instrumento. Para que el hisopo aparezca en los dos textos, se requiere algo que ningún colaborador humano podría haber coordinado. Que un soldado romano, sin conocimiento del Éxodo, ni ningún interés en la teología israelita, escogiera ese instrumento específico en ese momento específico. Los soldados romanos no leían el Éxodo, no estaban siguiendo una lista de requisitos, actuaban según lo que tenían disponible, y lo que tuvieron disponible fue hisopo. Eso es exactamente lo que hace que el detalle sea tan difícil de explicar como coincidencia. No puede atribuirse a intención humana. La intención, si existe, tiene que venir de otra dirección. Lucas registra en el capítulo 23, versículo 44, que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo oscuridad sobre toda la tierra. La hora sexta en el sistema romano es el mediodía. La hora novena son las 3 de la tarde. 3 horas de oscuridad sobre Jerusalén, sobre el Gólgota, sobre el templo,
Quienes estaban en la ciudad ese día vivieron esas 3 horas sin luz, sin explicación natural inmediata, sin eclipse solar anunciado. Y la ausencia de explicación natural no es accidental. La Pascua siempre cae en luna llena. Un eclipse solar solo puede ocurrir en luna nueva. En luna llena, un eclipse solar es astronómicamente imposible. La oscuridad de ese Viernes Santo no tiene explicación en fenómenos solares, y el texto no intenta darla. Éxodo 10, versículos 21 al 23, registra la 9ª plaga sobre Egipto, oscuridad que podía palparse, oscuridad durante 3 días. Una de las plagas que precedió al Éxodo, el sistema de 10 plagas que preparó a Israel para la noche del Cordero. La oscuridad que cubrió Jesús en la cruz durante 3 horas no es, según los textos que tenemos disponibles, simplemente un fenómeno atmosférico sin contexto. Es la misma categoría de oscuridad que el Éxodo asocia con el juicio que precedía al sacrificio final del Cordero. No estoy afirmando que sea un cumplimiento directo de las plagas. Lo que los textos permiten decir es que el patrón es consistente con la lógica que el Éxodo mismo establece. Edersheim, en su documentación del Segundo Templo, describe el sistema de sacrificios diarios con una precisión que permite establecer la secuencia de ese día. El sacrificio matutino del templo, el tamid, como lo llamaba la tradición, se realizaba a la 3ª hora del día, que en el sistema hebreo corresponde a las 9 de la mañana. Es exactamente la hora que Marcos, en el capítulo 15, versículo 25, indica para el comienzo de la crucifixión. El sacrificio vespertino del templo, la segunda ofrenda diaria del tamid, se realizaba a la 9ª hora, las 3 de la tarde. Es exactamente la hora que los evangelios identifican como el momento de la muerte de Jesús. La crucifixión transcurrió entre los 2 sacrificios diarios del templo. Comenzó con uno, terminó con el otro. A las 3 de la tarde del 14 de Nisán, 2 cosas ocurrieron simultáneamente en Jerusalén. Dentro del templo, el sacerdote sacrificaba el cordero pascual según el ritual que Éxodo 12 había prescrito. En el Gólgota, a metros de distancia, Jesús pronunció sus últimas palabras y murió. Edersheim documenta que el sonido del shofar, que anunciaba el sacrificio del cordero en el templo, era audible en gran parte de la ciudad. 2 muertes, el mismo momento, el mismo día, el mismo año. Lo que resulta imposible es que alguien con suficiente autoridad sobre ambas situaciones, sobre el horario del templo y sobre el momento exacto de la muerte en la cruz, hubiera podido coordinar esa simultaneidad desde dentro del sistema humano visible. Si has sentido que hay algo más detrás de lo que la Iglesia enseña sobre estas páginas, dejé algo en el primer comentario fijado de este video. Es para quienes están listos para ir más profundo en lo que las Escrituras realmente contienen. Edersheim describe el momento del sacrificio del cordero en el templo con un detalle que muy pocos libros modernos preservan. El animal era colgado de un poste, su sangre era recogida en recipientes de oro o plata y asperjada sobre el altar, y el sacerdote principal anunciaba el final del rito con el sonido del shofar. Ese sonido, registra Edersheim, era audible desde el monte del templo hacia el resto de la ciudad. Si la cronología de los evangelios es precisa, y las investigaciones históricas del texto sugieren que lo es, ese sonido de shofar resonó sobre Jerusalén en el mismo momento en que el último aliento salía del pecho de Jesús en el Gólgota. Juan, en el capítulo 19, versículo 30, registra las últimas palabras de Jesús en la cruz, con una sola palabra en el griego original, tetelestai. En las traducciones al español se vierte como consumado es o está terminado. La palabra griega combina el concepto de cumplimiento completo con el de deuda liquidada.
Pero lo que no se menciona frecuentemente es el contexto pascual de esa palabra. En la liturgia del Seder, la cena de Pascua, la declaración al final del ritual, cuando todos los elementos han sido completados según la instrucción, era que la celebración había sido consumada, cumplida según el protocolo. La última palabra de Jesús en la cruz es la declaración de cumplimiento del ritual que Éxodo 12 había prescrito 1400 años antes. La sangre en los postes de la puerta, los días de custodia, el animal sin defecto, el hisopo como instrumento, la misma fecha, las mismas horas, los huesos intactos, el anuncio final de cumplimiento, y ahora la oscuridad que precedía al momento del sacrificio. 7 puntos de correspondencia documentales entre el Éxodo 12 y los relatos de la crucifixión. 7 no es un número que da lugar al azar razonable. La posibilidad de que 7 especificaciones técnicas concretas coincidan en el mismo evento, sin intención de autor común, requiere una explicación. Y la explicación más económica, la que necesita menos suposiciones adicionales, no es la casualidad. La objeción honesta que muchos traen a este tipo de análisis es comprensible. Los seguidores de Jesús conocían las Escrituras. Podían haber construido el relato de la pasión para que pareciera cumplir el Éxodo. Esa es una pregunta legítima y merece una respuesta igualmente honesta. El problema con esa hipótesis es específico. Algunos de los detalles más precisos, la decisión de los soldados de no quebrar los huesos, el uso del hisopo por parte de otro soldado, la simultaneidad con el sacrificio del templo, son acciones de personas que no tenían ningún interés en cumplir profecías bíblicas y que en ningún caso estaban coordinados con los discípulos. Los soldados romanos no estaban colaborando con un relato teológico. ¿Cuál es la probabilidad de que 7 especificaciones técnicas aisladas, cada una con un rango específico de posibilidades, coincidan de manera independiente en un solo evento? La estadística no es la herramienta principal de la teología, pero la lógica básica de probabilidades sugiere que cuando una serie de coincidencias altamente específicas se acumula en un mismo punto, la hipótesis del accidente empieza a requerir más fe que la hipótesis del diseño. No es posible calcular con exactitud la probabilidad combinada de estos 7 puntos. Lo que sí puede decirse es que ninguno de ellos depende de interpretación libre. Cada uno está registrado por escrito en los textos que tenemos. Juan el Bautista, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, versículo 29, ve a Jesús acercarse y dice algo que en el griego original tiene un peso que la traducción al español no siempre captura completamente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el griego, o amnos tu teu, el artículo definido ho, él, no un. No es el anuncio de un nuevo símbolo o una nueva imagen espiritual. En la boca de un judío del primer siglo, con acceso a toda la tradición del Éxodo y del sistema sacrificial, o amnos, el Cordero, no es una metáfora abierta. Es una identificación que apunta hacia un referente específico. Juan no está comparando, está nombrando, y lo que nombra es lo que el Éxodo había anticipado. No fue una comparación que Juan el Bautista hizo para ayudar a sus oyentes a entender. No fue el recurso poético de un predicador buscando una imagen accesible. En el Evangelio de Juan, la afirmación de Juan el Bautista, el Cordero de Dios, está posicionada como una declaración de identidad antes de que haya comenzado ningún ministerio público. No como interpretación posterior al hecho, sino como identificación previa a él. El Cordero de Dios es el nombre que precede a todo lo que viene. Y eso significa que la muerte que viene, con todas sus correspondencias con el Éxodo 12, no es el cumplimiento accidental de un patrón que alguien descubrió después. Es el cumplimiento deliberado de lo que siempre fue su función.
Juan, en el capítulo 19, versículo 36, registra que la decisión de los soldados de no quebrar los huesos de Jesús ocurrió para que se cumpliera la Escritura. Esa es la afirmación del evangelista, y luego agrega, en el versículo 35, el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Juan está estableciendo explícitamente que preservó ese detalle porque lo consideró evidencia, no un detalle decorativo, no color local, evidencia, y la escritura que cita como cumplida es Éxodo 12:46, lo que significa que Juan estaba completamente consciente de la conexión entre la crucifixión y el Éxodo, y eligió registrarla con esa precisión para que los lectores pudieran verificarla por sí mismos. Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, hace una afirmación que no puede leerse como elaboración poética, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. El vocabulario es topascha hemon, nuestro pesaj. Pablo no está diciendo que Cristo se parece a la Pascua, no está usando la Pascua como imagen retórica. Está identificando a Cristo como el Pesaj mismo. La ecuación es directa, y Pablo tiene a su disposición docenas de imágenes del Antiguo Testamento que podría haber usado para describir la muerte de Jesús. Elige esta. La elige con la precisión de alguien que ha entendido que no está construyendo una metáfora, sino describiendo una categoría. Pablo no estaba siendo creativo con esa identificación, estaba siendo técnico. En el sistema sacrificial israelita, el Pesaj no era un símbolo, era un evento con especificaciones exactas que debían cumplirse. Un cordero de cierta edad, sin defecto, sacrificado en cierta fecha, con ciertos procedimientos sobre los huesos y los restos. Cuando Pablo dice que Cristo es nuestro Pesaj, no está usando la palabra Pascua como paraguas conceptual, está diciendo que Cristo cumplió las especificaciones del Pesaj, y las especificaciones están en Éxodo 12. Lo que Pablo le está diciendo a los corintios es que, si quieren entender lo que sucedió en el Viernes Santo, necesitan leer el Éxodo como el documento técnico que describe lo que Cristo hizo. Mateo, en el capítulo 27, versículo 51, registra un evento que ocurrió en el momento exacto de la muerte de Jesús. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Un velo que Edersheim describe con una especificidad que hace que el evento sea aún más notable. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo de Herodes tenía, según los registros de la tradición que Edersheim recopila, un grosor considerable, suficiente como para que rasgarlo desde abajo por una mano humana habría sido extraordinariamente difícil, posiblemente imposible. El texto es específico en la dirección, de arriba a abajo, no de abajo arriba. Éxodo 26 describe el diseño del velo original del tabernáculo, una barrera que separaba la presencia de Dios del espacio al que los sacerdotes tenían acceso. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y solo una vez al año, en el día de expiación. El velo era la frontera visible entre la humanidad y la presencia directa de Dios. Su rasgamiento en el momento de la muerte de Jesús es uno de los eventos más teológicamente cargados de los evangelios. El rasgamiento no viene desde el suelo, viene desde arriba. La dirección importa porque define el agente, y el texto sugiere que el agente no está dentro del templo. El velo rasgado de arriba a abajo señala algo que el propio sistema del templo no podía hacer por sí mismo. El sistema sacrificial, por exhaustivo y preciso que fuera, no podía anular la barrera que representaba. Tenía que ser rasgado desde afuera, desde arriba, y el hecho de que eso ocurra en el preciso momento en que el Cordero Pascual muere en el Gólgota no es
según los textos que tenemos, una superposición simbólica agregada por los evangelistas. Es la consecuencia lógica de lo que el sacrificio del cordero hacía con respecto a la barrera. El mismo instrumento que el sistema antiguo había mantenido por siglos anuncia en su propio rasgamiento que algo cambió de categoría en ese momento. Éxodo 12, versículo 7, describe lo que las familias israelitas debían hacer con la sangre del cordero. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. La sangre no era para exhibición pública. No era una señal para los vecinos ni para los guardias egipcios. Era una señal para Dios. El versículo 13 explica la función. Y veré la sangre y pasaré de largo. El sujeto del verbo ver es Dios. La sangre era aplicada para que Dios la viera, no para que nadie más la notara. La protección no dependía de la visibilidad pública de la señal. Dependía de que la señal estuviera aplicada donde Dios la buscaría. Juan, en el capítulo 19, versículo 34, registra que uno de los soldados abrió el costado de Jesús con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El detalle es tan inesperado que el evangelista se detiene a establecer explícitamente que lo vio. Sangre y agua de una herida post-mortem. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 8, desarrolla la significación de esos dos elementos. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Y hay tres testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. No es una elaboración tardía. Juan la vincula directamente con el testimonio de lo que sucedió en la cruz. Los dos elementos que salieron del costado son tratados como testimonio de algo específico sobre quién es Cristo. ¿Qué significan el agua y la sangre que Juan registra? Éxodo 12 prescribía la sangre del cordero. El sistema sacrificial del templo usaba agua para purificación ritual en múltiples ceremonias. La tradición del día de expiación combinaba los dos elementos en la liturgia del sumo sacerdote. El Evangelio de Juan, a lo largo de todo su texto, usa el agua como imagen de la vida que Cristo da. La aparición simultánea de los dos elementos en el momento de la muerte no es, según los eruditos que han estudiado el texto, accidental. Juan la preserva como evidencia de la identidad del sacrificio y de su alcance, no como curiosidad médica, sino como documentación teológica en tiempo real. Zacarías 12, versículo 10, escrito aproximadamente 520 años antes de la crucifixión, contiene una frase que Juan cita explícitamente en el capítulo 19, versículo 37. Mirarán al que traspasaron. El contexto en Zacarías es una declaración en primera persona de Dios mismo. Derramaré sobre la casa de David espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. La combinación del elemento profético, alguien es traspasado y la comunidad lo reconoce, y el elemento que Juan registra en la crucifixión, el soldado que abre el costado con una lanza, establece una novena correspondencia entre los textos antiguos y el evento del Viernes Santo. Esta, a diferencia de algunas de las otras, es citada explícitamente por el propio evangelista como escritura cumplida en ese momento. El agua y la sangre, el hisopo, los huesos intactos, la hora de la muerte, los días de inspección, la ausencia de defecto declarada por testigos múltiples, la fecha del 14 de Nisán, la oscuridad que precedió al momento final, el costado traspasado que Zacarías anticipó. Cada uno de estos detalles está registrado en los textos del Nuevo Testamento. Cada uno tiene un antecedente exacto en Éxodo 12 o en el sistema del templo que Éxodo 12 inauguró. No son 8 paralelismos vagos que comparten una temática general. Son 8 puntos de contacto específicos entre dos documentos separados por más de un milenio,
con actores humanos que en ningún caso estaban coordinando sus acciones para producir esa correspondencia. ¿Podrían los discípulos haber construido el relato de la pasión para que pareciera cumplir el Éxodo 12? La pregunta merece una respuesta que no la descarte ligeramente, pero considéralo desde otro ángulo. Los detalles más difíciles de fabricar son los que dependen de decisiones de personas que no tenían ningún interés teológico en el resultado. Los soldados romanos que no quebraron los huesos, el soldado que escogió hisopo para la esponja, la autoridad del templo que determinaba el horario del sacrificio vespertino. Ninguno de esos actores estaba coordinado con los discípulos, ninguno tenía razón para hacer lo que hizo en cumplimiento del Éxodo, y sin embargo, lo que cada uno hizo corresponde exactamente con lo que el Éxodo prescribía. Juan escribe en el capítulo 20, versículo 31, «Estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios». El propósito declarado del Evangelio de Juan es producir fe a través del registro de lo que sucedió, no de lo que parece que sucedió, de lo que ocurrió. Y los detalles que Juan elige preservar, el hisopo, los huesos intactos, la sangre y el agua, la cita explícita del Éxodo, son los detalles de un testigo ocular que entiende lo que está documentando y por qué importa. El evangelista que estaba presente es el mismo que preserva los detalles más precisos de la correspondencia. Eso no es construcción retroactiva, es documentación en tiempo real. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12, añade algo que ilumina este punto desde otro ángulo. Pedro escribe que los profetas que predijeron la gracia destinada a los creyentes buscaron y escudriñaron cuidadosamente, tratando de determinar qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu cuando testificaba de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después. Los profetas que escribieron estos textos sabían que no estaban escribiendo para su propia generación, sabían que el cumplimiento llegaría en un tiempo que ellos no vivirían. Y aún así, escribieron con precisión técnica. Eso cambia la manera de leer el Éxodo 12, no como un documento ritual para una noche en Egipto, sino como un mapa redactado bajo instrucción específica para un evento que llegaría siglos más tarde. La precisión de estas correspondencias tiene una consecuencia lógica que el texto mismo señala. Si el Éxodo describía al Cordero, y el Cordero era Jesús, entonces quien escribió el Éxodo y quien dirigió la crucifixión, actuó desde la misma intención, con el mismo propósito, a través de 14 siglos de historia humana. La firma del autor está en la precisión de los detalles. Un paralelismo accidental puede ocurrir. 2 paralelismos pueden atribuirse a coincidencia. 8 paralelismos técnicos específicos en el mismo evento, involucrando actores sin coordinación entre sí, es una firma. No la firma de los escritores de los evangelios, la firma de quien escribió el guión antes de que ninguno de ellos naciera. Alguien está viendo esto en este momento. Es Viernes Santo de 2026. Esta información llega a ti hoy, en este momento específico. Y lo que resulta notable no es solo lo que la crucifixión cumplió hace 2000 años, es que todo ese sistema, el Éxodo 12, los 1400 años de ritual del Cordero, las 8 especificaciones técnicas, la coreografía de horas y fechas, tenía un destinatario en mente, no una multitud abstracta. Cada familia israelita en Egipto aplicaba la sangre a los postes de su propia puerta, uno por uno, casa por casa. El éxodo no era colectivo en su aplicación, era personal.
Isaías 53, versículo 6, escrito aproximadamente 700 años antes de la crucifixión, contiene una frase que el vocabulario de las instrucciones del Cordero Pascual enmarca de una manera particular. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El sacerdote que aplicaba la sangre en el templo lo hacía por el pueblo, pero el pueblo traía su ofrenda individualmente. El sistema tenía un mecanismo de representación, pero también un mecanismo de participación personal. Isaías no dice que el juicio cayó sobre el sistema religioso en general. Dice nuestros pecados. La pluralidad es específica porque está compuesta de individualidades. El sacrificio del Cordero no absorbió una cantidad genérica de culpa humana. Absorbió la tuya, la del que vio la sangre y la de quien la aplicará por fe. El Éxodo 12 no describe cómo Israel en bloque fue protegido de la muerte. Describe cómo cada familia, cada hogar, debía actuar individualmente. El versículo 3 es específico. Cada uno tomará un cordero según las familias. El versículo 4 contempla incluso que si una familia era demasiado pequeña para consumir el cordero sola, debía unirse con otra familia. Pero la unidad de aplicación seguía siendo el hogar. La protección no llegó automáticamente porque todos eran israelitas. Llegó hogar por hogar, umbral por umbral, conforme la señal era aplicada. El diseño del Éxodo 12 es deliberadamente personal en su estructura, y ese diseño se mantiene en lo que el Cordero cumplió. Juan 3:16 es probablemente el versículo más citado de toda la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. La palabra dio es en el griego edoken, un verbo que no describe un regalo general depositado en un lugar accesible para quien quiera tomarlo. En el contexto pascual que Juan construye a lo largo de todo su evangelio, edoken carga el peso de una entrega deliberada, personal, con destinatario específico. El Cordero de Éxodo 12 no era ofrendado para un conjunto impreciso de beneficiarios. Había una familia que lo traía, una familia que lo preparaba, una familia que aplicaba la sangre. La entrega de Juan 3:16 tiene la misma estructura. El amor de Dios no es abstracto, tiene dirección. La coreografía de los 1400 años tenía tu nombre escrito en ella, no como posibilidad, no como contingencia. El diseño del Éxodo 12 tenía en cuenta que alguien como tú, en algún momento de la historia humana, necesitaría lo que ese sistema anticipaba. Cada detalle técnico, la fecha, los días, los huesos, el hisopo, no fue preservado por accidente en los textos del Nuevo Testamento. Fue preservado para que quien tiene acceso a los dos documentos pueda ver la firma del autor en la precisión del cumplimiento. Y ver esa firma no es una experiencia intelectual neutral, es encontrarse con alguien que sabía que estarías aquí, en este momento, leyendo esto. Mira lo que la evidencia acumulada requiere que sea verdad para que toda esta correspondencia sea accidental. Requiere que la fecha del sacrificio coincidiera sin intención. Requiere que los días de custodia coincidieran sin intención. Requiere que los juicios de 4 funcionarios distintos produjeran la declaración de inocencia sin intención. Requiere que los soldados romanos eligieran hisopo sin intención. Requiere que no quebraran los huesos sin intención. Requiere que muriera exactamente a la hora del sacrificio vespertino del templo sin intención. Requiere que cada una de esas decisiones, tomadas por personas que no se conocían en distintos lugares de Jerusalén, produjera el patrón exacto que Éxodo 12 prescribía. La hipótesis del accidente requiere más fe que la hipótesis del diseño. El Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6, describe una visión que Juan recibe décadas después de la crucifixión.
ve a un cordero en pie en medio del trono, y este cordero aparece descrito con una palabra en el griego que rompe con la imagen de un sacrificio concluido. Es phagmenon. Es un participio perfecto pasivo. En el griego, el tiempo perfecto no describe una acción que ocurrió y terminó. Describe una acción pasada cuyo estado resultante persiste en el presente. El cordero está de pie, llevando las marcas del sacrificio, en un estado que el griego llama permanente. El sacrificio del Viernes Santo no es un evento archivado en la historia. Es, según el Apocalipsis, un estado presente y permanente en la dimensión del trono. La carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 12, desarrolla lo que significa que el Cordero entró de una vez por todas en el lugar santísimo con su propia sangre. Una vez por todas. El sistema del templo requería repetición, el Cordero Pascual cada año, el día de expiación cada año, el tamid cada mañana y cada tarde. La repetición era inherente al sistema porque ningún sacrificio animal podía liquidar definitivamente la deuda. Lo que Hebreos establece es que el Cordero del Viernes Santo hizo lo que el sistema de Éxodo 12 anticipaba pero nunca podía lograr: un sacrificio final, sin repetición necesaria, con efecto permanente. El velo rasgado de arriba abajo no fue solo un símbolo de acceso abierto. Fue la señal de que el sistema de repetición llegó a su término. El Apocalipsis, capítulo 5, versículos 8 y 9, registra lo que sucede cuando el Cordero aparece en la visión de Juan. Los 24 ancianos caen ante el Cordero y cantan un cántico nuevo que el texto registra. No es un cántico sobre el poder del Cordero, no es un cántico sobre sus atributos divinos. El cántico declara: fuiste inmolado y compraste para Dios con tu sangre gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. La identidad del sacrificio, el Cordero inmolado, y el alcance del sacrificio, toda tribu y lengua, están en el mismo cántico. Y el alcance no es una formulación genérica. Es una lista de 4 categorías que cubre la totalidad de la diversidad humana. Tu tribu estaba en esa lista. Tu lengua estaba en esa lista. El Cordero que el Éxodo 12 anticipó no fue sacrificado para un grupo étnico o cultural específico que debía universalizar su experiencia a otros. El alcance del cántico del Apocalipsis 5 señala que el diseño del sacrificio incluyó desde el principio a personas de cada punto de la diversidad humana. El mismo autor que escribió el Éxodo 12, con sus 8 especificaciones técnicas, también diseñó el sacrificio con suficiente alcance para que tu nombre estuviera incluido en los destinatarios. No como afterthought. No como extensión posterior, como parte del diseño original. De Éxodo a Apocalipsis, el mismo Cordero, el mismo nombre, la misma función, el mismo autor. Lo que el Éxodo 12 describió con especificaciones de animal, fecha, instrumento e instrucción, el Apocalipsis lo muestra cumplido y permanente en el centro del trono. La Biblia no tiene 2 historias distintas del sacrificio que coinciden por casualidad. Tiene una historia que comienza en Éxodo 12, continúa con cada Cordero Pascual ofrendado durante 14 siglos de tradición, y llega a su punto de cumplimiento preciso en el 14 de Nisán del año en que los soldados romanos llegaron al Gólgota. No es una convergencia accidental de narrativas religiosas. Es un solo arco con un solo autor. El Viernes Santo no es el punto más oscuro de la historia humana. Es el punto más preciso. Es el momento en que todo lo que el Éxodo había anticipado durante 14 siglos llegó a su cumplimiento exacto, detalle por detalle, hora por hora, con actores que no sabían lo que estaban haciendo y que sin saberlo cumplían un protocolo que ninguno de ellos conocía. La oscuridad que cubrió Jerusalén ese mediodía no era la señal del fracaso del plan de Dios.
Era la condición que el Éxodo había asociado con el momento que precedía al sacrificio del Cordero. El Viernes Santo es el Éxodo en su consumación. Hay alguien viendo esto que esta noche se va a preguntar si lo que aprendió sobre la crucifixión es suficiente para lo que está viviendo. Si la versión que recibió tiene el peso que necesita para sostener lo que está cargando. La correspondencia entre el Éxodo y el Viernes Santo no es un ejercicio académico para quienes gustan de curiosidades bíblicas. Es la evidencia de que el sacrificio que ocurrió en ese día fue diseñado con la precisión de quien sabía exactamente qué problema estaba resolviendo. No fue un gesto impreciso de amor divino, fue un acto de cirugía espiritual con especificaciones exactas, firmado por el mismo autor que escribió el Éxodo. Romanos 5:8 dice algo que la coreografía del Viernes Santo pone en su contexto más específico. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El timing importa, no cuando mereciéramos más, no cuando estuviéramos listos, no cuando hubiéramos alcanzado algún nivel de preparación, mientras aún éramos pecadores. El Éxodo tenía la misma lógica. Israel no fue protegido porque mereciera la protección. Fue protegido porque aplicó la señal que Dios instruyó. La condición de mérito no era el criterio era la señal. La misma lógica permanece. Éxodo 12:13 contiene la promesa que convierte toda la coreografía en algo personal. Y veré la sangre, y pasaré de largo. El sujeto de ver es Dios, no la comunidad israelita, no los vecinos, Dios. La señal no era pública, era entre el hogar y el Dios que había dado la instrucción. La protección no dependía de cuántos pudieran ver la sangre en los postes, dependía de que estuviera allí, aplicada, donde el texto decía que debía estar. Esta no es una instrucción que se pueda cumplir colectivamente por representación. Cada hogar debía aplicarla. Cada hogar recibía la protección de manera individual. La misma lógica estructura lo que el Cordero del Viernes Santo hizo. El Éxodo le hace una pregunta a cada lector que no ha perdido actualidad. No porque el sistema del Cordero Pascual siga vigente, sino porque la lógica que ese sistema anticipaba lleva 14 siglos más de historia y permanece activa. La pregunta no es si el Cordero fue sacrificado. Eso ocurrió. La coreografía lo confirma con una precisión que los textos preservan. La pregunta es si la señal está aplicada en tu umbral. No para que tus vecinos la vean, no para exhibición pública, para que Dios la vea. Esa es la estructura del Éxodo, esa es la estructura de lo que el Viernes Santo consumó. La fe que el Éxodo prescribía no era demostración externa. Israel pintó los postes porque Dios lo instruyó, no porque los vecinos egipcios necesitaran saberlo. La sangre era visible para Dios, no para el mundo. La fe que el Nuevo Testamento describe tiene la misma estructura. No depende de lo que los demás puedan verificar externamente. Depende de que la señal esté aplicada donde el texto dice que el Dios del Éxodo la buscará. Romanos 8:1 describe esa posición con vocabulario jurídico. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Es el equivalente exacto de «y pasaré de largo». Es el resultado de que la señal esté donde corresponde. El hisopo que aparece en Juan 19 y en Éxodo 12. Los huesos intactos, documentados en dos textos separados por 1400 años. La fecha del 14 de Nisán, las horas del sacrificio, el anuncio de cumplimiento, los días de inspección que terminaron en una declaración de inocencia, la oscuridad que precedió al momento final, el velo que se rasgó de arriba abajo en el instante de la muerte. 8 puntos de correspondencia entre un documento escrito en el desierto del Sinaí y un evento ocurrido afuera de los muros de Jerusalén.
El autor que escribió ambos no los dejó sin conexión visible. Los conectó con la firma de la precisión. El manual del sacrificio fue escrito primero. Fue seguido durante 14 siglos, fue cumplido en un Viernes Santo con una exactitud que ningún director humano podría haber coreografiado, y fue preservado en los textos para que quien tuviera acceso a los dos documentos pudiera ver la firma del autor en la precisión del cumplimiento. Esta información llegó hasta ti hoy, no como curiosidad histórica, como lo que el Éxodo siempre quiso ser, un mapa del sacrificio que resolvería lo que ningún cordero de Nisán podía resolver permanentemente. El cordero fue inmolado, el manual fue escrito primero, y el sacrificio llegó hasta aquí, hasta este momento, hasta ti. Si llegaste hasta el final, escribe en los comentarios. La palabra de Dios no falla. He colocado otro video en tu pantalla ahora mismo, tu siguiente paso en este camino. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video.